A ver, la historia que vamos a ver hoy, a primera vista, parece que va de tecnología, pero en realidad va de algo mucho, mucho más profundo, de esa conexión que creamos con las voces, incluso si esas voces no son humanas. ¿Y este mensaje a quién va dirigido con esa intensidad, con ese punto tan personal? Pues no va para una persona, va para una voz de inteligencia artificial. Una que OpenAI, sus creadores, iban a retirar. Entonces, para entender esta reacción tan fuerte, hay que pararse a pensar, ¿qué tenía de especial esa voz? La llamaban la voz estándar, y la gente había conectado con ella de una forma, increíble. Fijaos en cómo la describían. Decían que era compasiva, cálida, que sonaba natural, relajante y, lo más importante, que sonaba humana. Para toda esta gente no era un simple programa, para nada. Era, pues, casi una presencia real, alguien en quien confiar. Y es que para algunos iba mucho más allá. No era una simple herramienta, ¿sabes? Era una compañía. Hasta le habían puesto nombre como Tim Scone, que la llamaba Ava. Se había convertido en una parte fundamental de su día a día. Claro, cuando OpenAI anunció que iban a quitar esa voz, la gente no se quedó de brazos cruzados. No fue una simple queja en un foro. No, se organizaron de verdad. Estaban dispuestos a luchar por algo que sentían como suyo. Y la cosa fue a más, y muy rápido. Empezaron compartiendo sus historias, lo que significaba esa voz para ellos. Pero luego pasaron a la acción, crearon una petición en change.org y cuando el tiempo se acababa, empezaron a moverse para contactar con periodistas. Querían que se les escuchara, costara lo que costara. Vale, llegamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué es lo que venía a reemplazar a la voz estándar? Y sobre todo, ¿por qué la gente la odiaba tanto? Es que el contraste es brutal. La nueva voz, la avanzada, se suponía que era una mejora técnica, pero para la gente fue todo lo contrario, un paso atrás. Sentían que era artificial, fría, robótica, menos humana en definitiva. Y esta opinión era, casi unánime. Como decía este usuario, las nuevas voces sonaban como gente que intentaría evitar en la vida real. Es una frase potentísima. La percibían como distante, desagradable. El resumen, un producto que era, sí, mejor en lo técnico, pero muchísimo peor en lo humano. Pero ojo, porque esta historia de una voz de IA no es solo una anécdota. Es que es el ejemplo perfecto de un fenómeno mucho más grande, algo que ya está pasando a nivel global y que tiene a los expertos bastante preocupados. Hablamos de la fatiga por contenido de IA, un término que, según la consultora EY, describe ese agotamiento que empezamos a sentir todos. Hay una avalancha de contenido automatizado que se nota, predecible, estéril, sin alma. Y no es solo que canse, es que empezamos a desconfiar de lo que no parece tener a una persona real detrás. ¿Y cómo se detecta? Pues es bastante fácil, la verdad. Se repiten patrones, usan ese lenguaje corporativo superpulido, todo suena genérico, no hay profundidad, no hay ideas nuevas. Al final, es información recalentada. Y claro, en cuanto lo detectas, lo descartas. Y que nadie piense que esto es algo que pasará en el futuro. No. Estamos hablando de 2025. El término ya está aquí, en el debate público. Es una realidad del presente. Y es un problema que empresas y creadores ya tienen encima de la mesa. Y todo esto nos lleva a una paradoja. Una que es, la verdad, fascinante. Está justo en el centro de todo el desarrollo de la IA. La pregunta es esta. A medida que las IAs se vuelven más y más perfectas, sin fallos, ¿por qué nos parecen cada vez menos humanas? ¿Menos fiables? Parece que cuanto más se pule la tecnología, más se aleja de nosotros. Es como si buscáramos esas pequeñas imperfecciones, esos dejes que nos confirman que estamos interactuando con alguien y no con algo. De hecho, como dice Adrianot de EY, cada vez buscamos más las perspectivas humanas auténticas. Necesitamos entender el contexto, saber quién está detrás de una opinión. Cuanto más ruido artificial hay, más valor le damos a una voz humana, genuina, sin filtros. Y esto lo explica todo. Explica este boom de los podcasts, de las entrevistas largas, formatos donde lo que prima es la autenticidad. En un mundo digital cada vez más pulido y artificial, lo que buscamos son conversaciones de verdad, que se sientan espontáneas. Entonces, volviendo al principio, ¿qué nos enseña toda esta movida por una voz de IA sobre el futuro? Sobre cómo nos vamos a relacionar con esta tecnología. Pues de hecho, ya hay toda una ciencia estudiando esto. Se llama interacción humano-IA, o HIX, y su objetivo es precisamente ese, entender cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial para poder diseñar sistemas que nos ayuden, que potencien nuestra creatividad, que sumen, en lugar de simplemente reemplazarnos. Al final, las claves parecen bastante claras. Primero, hay que priorizar la autenticidad por encima de la perfección estéril. Segundo, diseñar la IA para que sea una aliada de nuestra creatividad, no una sustituta.
Y tercero, y quizás lo más importante, no olvidar nunca que necesitamos conexiones genuinas, incluso con la tecnología. Se trata de crear herramientas que nos entiendan de verdad, no que se limiten a imitarnos. Así que, al final, esta batalla por una voz nos deja con una pregunta fundamental, una que nos afecta a todos. A medida que la IA se convierte en nuestra colaboradora, nuestra creadora, incluso nuestra compañera, ¿qué vamos a valorar más? ¿La perfección sin fallos o ese toque humano imperfecto pero real?